Hola, buenos días hermanos. Vamos a meditar un versículo. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí. Este versículo habla del proceso de esparcir el Evangelio. ¿Quién se salvará? El que invoque el nombre del Señor será salvo. Los que invocan el nombre del Señor, ¿invocaron el nombre del Señor desde su nacimiento? No. Para poder llamar Señor a Jesús, primero hay que creer. Entonces, para ser salvo, primero debe creer. El cielo va por la fe. Pero la fe viene naturalmente por sí mismo. No. Para creer debe escuchar. Por eso dijo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y quién debemos escuchar para ganar la fe, para ir al cielo? Romanos capítulo 10, versículo 17 dijo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Puede obtener fe al escuchar la palabra de Dios. Pero ¿quién entrega la palabra de Dios? No se puede escuchar a menos que haya alguien predicándolo. Por eso dijo en versículo 14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien que predica la palabra de Dios para escucharla. ¿De dónde vienen los predicadores? Dijo, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Dios está enviándolos. Este proceso es necesario para que una persona sea salva. Es un proceso de evangelismo. El primer paso en ese proceso es ser enviado. Dios primero envía personas salvas para salvar a los otros. Dios envió a Moisés para rescatar a los israelitas de Egipto. Dios Padre envió a Jesús para predicar el Evangelio del reino de los cielos. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, predicó el Evangelio del reino y evangelizó a la gente. También hizo discípulos y los envió al mundo. Entrena a los que han sido salvados a través de ellos en la iglesia y los envía al mundo. El Espíritu Santo envió a Felipe, que estaba evangelizando en Samaria, a Gaza, porque había un eunuco etíope buscando la verdad. El Espíritu Santo envió a Pedro de Jope a Cesarea. Es porque había un centurión, Cornelio, que buscaba la verdad. El Señor envió a apóstol Pablo a muchas áreas gentiles para salvar a muchos gentiles. Fue enviado a Corinto, Roma y otros. Porque había almas que salvar allí. Los que fueron enviados obedecieron la palabra de Dios. El Señor también incluso ahora envía personas salvas al mundo. A los que somos salvos también somos personas enviados por el Señor. Debemos tener en cuenta que donde vivimos ahora, Dios nos envió a predicar el Evangelio a las personas que viven allí. Hay personas a nuestro alrededor que buscan la verdad. Debemos ir y predicarles el Evangelio. Dijo esto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor nos ordena
que vayamos. San Mateo capítulo 28, versículo 19 dijo, por tanto, id, primero id y haced discípulos y todas las naciones. Y San Marcos capítulo 16, versículo 15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primero, id. Siguiendo el mandato del Señor, vamos a ir todos los días a predicar el evangelio. Hoy es hasta aquí.